Encantado, María Mercedes, ¿cómo están? Bien, un placer. Muy buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, Enrique, contame un poquito. Bueno, ¿Viste Los Elegidos? ¿Leíste? ¿Pudiste? Sí, lo he leído, además participé del acto de su presentación, que me parece que fue un acto brillante. Sí. Porque Ledesma estuvo acompañado de un gran analista político como es Jorge Liotti, que es el jefe de política de la Nación, que lo sometió a un interrogatorio y muy inteligente, muy perceptivo. Liotti es correntino, es de familia correntina. Sí. Entonces fue una fiesta realmente por la capacidad que tuvo él de pasar por sobre el libro, de ir a lo profundo, lo que ha tratado Pepe Ledesma, de expresar, que fue una gran presentación. Y además hay que vincularla para los que puedan leer el libro o vayan a la Feria del Libro este año, que se acaba de publicar también un libro complementario para esto, que es una nueva edición brillantemente hecha por la UNE, por la Universidad del Nordeste, del gran libro de Chiaramonte, que se llama Mercaderes del Litoral. Repetime el nombre. Mercaderes del Litoral. Sí. Es el gran libro de la historia de Corrientes en el siglo XIX, que explica muchísimas cosas. Chiaramonte es un gran historiador argentino, fue ese libro del Fondo de Cultura Económica hace unos años, hace como más de 10 años, pero acaba de la UNE de hacer una edición estupenda, con prólogos de varios historiadores argentinos actuales y con un anexo de entrevistas, documentos, a raíz de ese libro. Entonces, las dos lecturas son interesantísimas, porque en una tenés la historia de Corrientes, la historia profunda, admirablemente desarrollada por el historiador Chiaramonte. Lo puedes comprar en la feria al lado casi, y después el libro de López Ledesma, que más allá de las entrevistas, fíjate que las entrevistas originarias de Ledesma con todo él tienen casi 100 páginas cada uno de los gobernadores. Él ha extractado eso, porque lo publicó en El Litoral en su momento, los reportajes, pero eso lo ha completado y lo ha convertido en un libro voluminoso, importante, con estadísticas políticas, económicas y algunas reflexiones muy al pasar, de que lo que creo que abre un camino para empezar a pensar, como vos decís, y reflexionar sobre pasado, presente y sobre todo futuro de una provincia que tiene una historia extraordinaria, porque el libro Guerra al Brasil y al país, y defendió su identidad. Los partidos políticos se fueron afirmando. Cuando vinieron los partidos nacionales, los radicales y los peronistas, se han tenido que adaptar a Corrientes, no a la inversa, ¿no es cierto? Entonces el radicalismo lo ha hecho con más eficacia gracias a los intendentes desde Colombia, Volantini hasta acá. El peronismo ha tenido más problemas, no ha podido sacarse de encima ese sucursalismo que lo ponía siempre detrás de la Casa Rosada, entonces ha tenido más dificultades, puede ser tan desordenado, y después las intervenciones revelando la rebeldía del político correntino para defender su idiosincrasia, su singularidad, y para afirmar un modelo propio. Todo eso es que está haciendo, y el libro de Pepe creo que es una lectura indispensable para los que quieran pensar para adelante. Ahora, yo que te conozco hace muchos años y vos hace muchos años venís a Corrientes y conocés un poco la idiosincrasia de Corrientes, la política de Corrientes. ¿Qué notás desde Leconte, con el cual tenés creo que una muy buena relación, hasta hoy, en este paso de este tiempo, vos como analista político? Me sometés a... Tengo que escribir otro libro como el de Pepe. Como el de Pepe. No tan brillante, pero igualmente importante. Mirá, y vamos a escribir algún día con vos o con alguno de los que quieran escribir sobre esto, porque hemos vivido este proceso. Yo creo que Corrientes ha tenido un proceso muy complicado de ser entendido por la nación. Sí. Los correntinos no han sido entendidos por la nación, y han tenido prejuicios. Corrientes ha ido hablando por otra parte porque tiene mucha fuerza, es una sociedad muy fundacional, no es como acá mi provincia, por ejemplo, que dentro de un sistema político parecido, son provincias que no son fundacionales Corrientes, es Entre Ríos, es Santa Fe, es Buenos Aires, son las que fundaron, vamos a decir, la institucionalidad. Entonces son provincias, como me llaman, bueno, los correntinos somos distintos, no, son exactamente iguales. Es una idiosincrasia muy fuerte.
fuerte, que está en un ecosistema excepcional como es el de los ríos, y por ahí pasó todo, por ahí pasaron las guerras, la organización nacional, las discusiones institucionales. ¿Qué le ha pasado a la corriente? Ha tenido procesos que lo han fortalecido, otros que lo han debilitado, y esto le plantea riesgos y oportunidades. El proceso complicado que no ha podido resolver es la coexistencia con los partidos nacionales. Sí. Tanto los radicales como los peronistas han decidido colonizar Corrientes. Y Corrientes se resiste, por eso una coalición como la actual contiene 32 partidos políticos. ¿Y por qué Corrientes se resiste? Porque tiene una vida propia, porque tiene instituciones, porque tiene historia, porque tiene trayectoria, tiene familias. Y eso no son familias ni tradiciones políticas parecidas a las del resto del país. Porque, como dice bien Piedamonte, los correntinos eran mercaderes del litoral, no había caudillos extensivos que dominaban como señores feudales, como La Rioja o Facundo Quiroga, como Juan Manuel de Rosa. Eran mercaderes, eran gente acostumbrada a producir y a comerciar y estaban abiertos al mundo. Era distinto. La tesis de Piedamonte es clave. Por allí no pasó el feudalismo de los caudillos del siglo XIX. Uno podría escribir, Sarmiento no podría haber tomado Corrientes jamás para una base como el Facundo, por ejemplo. Entonces eso, Pedro Ferrer, que fue un gran caudillo, por ejemplo, no se religió. ¿Por qué? Porque la base del sistema político correntino fue la no reelección. En la única provincia, en las provincias fundacionales, que hizo un sistema político republicano basado en la no reelección del gobernador. Y eso le dio una fuerza, porque generó candidatos. Ustedes tienen 7 exgobernadores, ¿saben lo que vale eso? Sí. En la Argentina, donde los tipos están haciendo los gobernadores, los intendentes constantemente el esfuerzo de la reelección, o lo que le tocó ahí con mucha fuerza Ledesma, que es el problema también de las familias que se instalan. En una provincia como Tucumán, de 19 municipios, 15 son hijos o esposas o hermanos de los intendentes. Ese es un proceso que se ha ido pasando recientemente, pero que ya estaba en el siglo XIX. En Corrientes no pasó. Corrientes tiene que resistir esa tentación. Y eso es lo que probablemente se alastra un sistema político republicano, abierto, competitivo, que constantemente le dé oportunidades a los jóvenes. Ahora Corrientes ha avanzado mucho, por ejemplo, la presencia de la mujer. Nosotros en el 85, ¿te acordás? Había una ministra y después, antes, otra, la de educación, y punto. Hoy hay tantas mujeres como hombres. Claro. A mí me parece que ese proceso es paulatino, ha ido creciendo, ha ido mejorando, y yo lo sintetizaría: es la resistencia de Corrientes a ser colonizada por los partidos nacionales. Bien, ahora te pregunto esto, desde el pacto autonomista liberal, el viejo pacto autonomista liberal, hasta esta situación, por ejemplo, de los frentes que van a competir ahora, que es Eco más Vamos Corrientes y el Frente de Todos, que tengan tantos partidos políticos y que vos te vayas a un cuarto oscuro y te encuentres con esta cantidad de boletas, ¿esto es saludable para la política o no? No, de ninguna manera. La reforma del sistema electoral es imperativo. Ya muchas provincias muy feudales, sí, lo fueron haciendo. Han puesto ya la urna única, la boleta única. Es un paso hacia un sistema electoral más razonable. Sí. Ahora, la política tradicional se resiste a eso, porque el traslado de la boleta, de alguna manera el reparto de la boleta, es una especie de, no solo un rito, es un instrumento. Entonces hay una cantidad de gente que tiene pequeños hechos de goma, partidos, que lleva gente, y eso le da un lugar en la política. Me parece que hay que leer las páginas de Pepe en ese tema, porque la verdad de las cosas es anacronismo. El sistema electoral tiene que ver con partes muy anacrónicas también de la política. La reforma electoral es fundamental: la simplificación, la transparencia, la automaticidad, el acceso
acceso libre de los ciudadanos por sí mismos a la votación. Eso me parece que es un tema que ha ido atrasándose en muchas provincias. Es difícil ver una provincia como Corrientes con esta situación, pero confío que esta sea la última elección que pase esto. Use este sistema, porque creo que la ciudadanía eso lo repudia, es indefendible desde ningún punto de vista, y me parece que si sigue ocurriendo, precisamente la política va tardando. Ahora, Corrientes no puede hacer cambios de un día para otro, seguramente lo hace de la manera como los correntinos protagonizan estos cambios, lo irá haciendo paulatinamente, pero esta es la oportunidad. Porque otra cosa que es que estas coaliciones políticas que han sucedido a los partidos y a los pactos, como el Pacto Autonomista Liberal, son coaliciones inestables. Sirven para ganar elecciones, pero después no sirven para gobernar. Le ha pasado el país con la coalición de Macri, le pasó ahora con la de Alberto Fernández. Le puede pasar con la que venga. Las coaliciones sirven para ganar elecciones, pero no para gobernar. Y si no, como no sirven para gobernar, entonces generan una especie de verticalismo que cierra el sistema, porque los gobernadores son muy fuertes y son fuertes precisamente porque tienen que garantizar el gobierno, garantizar el objetivo, impulsar las transformaciones, y las coaliciones para poder tirar para su lado y tratar de obtener lo que puede desde el metro cuadrado que le dieron en la coalición. Este domingo elige Jujuy, Misiones y hay otra provincia más, ¿no? Sí, no, esta semana, no solo esta, tenemos 10 elecciones en todo el mes de mayo. Que es mucho, ¿eh? No, y hay elecciones en todos lados. El domingo pasado hubo en Mendoza. En Mendoza, sí. Votaron municipales. No hay domingo en que lo vayamos a tener. Que no tengamos elecciones. Una elección. Eso tampoco es bueno. No, claro. Una cosa es que las ciudades voten separadas de las provincias para evitar el voto arrastre de la provincia, sí. Que las provincias voten separadas de la nación para evitar el voto arrastre. Lo peor que puede haber es el voto arrastre, porque me parece que esto es lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, en casi todo el mundo que va funcionando, están separados las regionales de las provinciales, de las nacionales y de las lo que cuando hay en el caso de Europa, la Unión Europea. Esa separación es fundamental porque de alguna manera fortalece las características y las especificidades de los locales, que yo quiero protegerlo. Ahora, esto actualmente tiene que ver con 17 provincias que decidieron no compartir. Escucha otra cosa, Enrique. El gobierno y adelantaron. Escucha, Enrique, por ejemplo, el tema del sistema electoral, de esta reforma que vos decís que es tan imperiosa e importante, no tiene, no se puede evitar, por ejemplo, con el tema, en el caso de ECO más Vamos Corrientes, que es quien más partidos políticos tienen y que a la hora de exigir quieren tener su boleta en el cuarto oscuro, ¿esto no se puede modificar sin una reforma? La reforma es un instrumento, lo que tiene que haber es una decisión de los dirigentes de generar otro tipo de política muy participativa, generar cambio generacional, incorporar a la juventud, incorporar a la mujer, hacer de la política un instrumento para la ciudadanía y no la ciudadanía un instrumento para la política. Para la política. La política sigue subestimando al ciudadano, ¿no? Mira, la política aquí y en el mundo ha perdido la capacidad para prefigurar el futuro, para decir a dónde vamos, a dónde debemos ir. Ha perdido su capacidad de ser un criterio de orientación. Entonces, ¿cómo lo sustituye eso? Con ficciones. ¿Y cuáles son las ficciones? Los líderes, las campañas. O sea que los liderazgos existen. Los liderazgos existen, pero son liderazgos distintos. No tenemos liderazgos fundacionales como eran Perón, Getúlio Vargas, Stalin, Hitler, Mussolini, Rommel. No, tenemos líderes. Después tuvimos líderes funcionales como Alfonsín, como Tancredo Neves, gente que hizo revoluciones democráticas, porque la democracia excluye el líder fundacional. El líder fundacional puede generar o crear un sistema, pero tiene que estar dispuesto a salir del poder cuanto antes, cuando cumpla su mandato, y dejar a las generaciones que sigan desarrollando. Esa es la esencia de la democracia. La República tenía el sistema como fundamental. ¿Quiénes lo sostuvieron como un principio? Corrientes, Mendoza y algunas provincias que tuvieron su fortaleza como sistemas políticos. Depende precisamente de que los líderes acepten que estos
funciona con rotación, y que la rotación en el gobierno es un principio fundamental tan importante como la publicidad de los actores del gobierno, la participación, la representación proporcional, etc. Ahora, ¿cómo se explica, por ejemplo, Colombi Galantini, un radical, un peronista? Fue una revolución en su momento. ¿Te acordás? Sí. Y se llevaban bárbaro, ¿eh? Aquellos que creen que Ricardo y Eduardo no se llevaban bien, se llevaban genial. Se llevaban muy bien. Refundaron un sistema político, sistema político. Sí. Estamos disfrutando de esa paz social y esa capacidad. Tenemos muchísimos problemas en Corrientes, pero ¿sabes qué? No tenemos aquel problema recurrente que nos llevaba a las intervenciones, a la quiebra de la institucionalidad y a todo un estilo político distinto al actual. Yo recuerdo aquellos tiempos, vos estabas en la radio, cómo se insultaban los políticos. ¿Te acordás? Se masacraban, eran diatribas constantes. Eso desapareció. Y en su gran mayoría también a lo largo han tenido serios problemas con la prensa, en Corrientes los políticos. Todos. Otro tema, pues, es un rasgo anacrónico. Es un tema que han tenido serios problemas con el periodismo, ¿no? Bueno, a Ricardo Colombi hasta el día de hoy está un poco más de cintura con respecto a la prensa, pero Ricardo ha sido un enemigo del periodismo terrible. Yo creo que era un actor. Alfonsín le costaba también mucho la prensa, que ha pasado como una figura fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué crees que le pasa esto? Y porque la prensa, vamos a decir, la comunicación, además hoy multiplicada con las redes sociales, con la inteligencia artificial, con tantos factores que nos decimos prensa, pero casi no hay prensa, ¿no es cierto? La radio es el gran instrumento, es porque la radio, lo que nos están escuchando, saben perfectamente que nosotros no hemos improvisado este diálogo, y eso le da una viveza y una fortaleza. Bueno, este mundo de la comunicación es un mundo central para la política directo, como una intromisión. Nosotros somos los políticos, es una democracia representativa, nosotros representamos al pueblo. Y los medios te dicen, mira, el pueblo está hablando, está participando, es parte de todo esto. No es parte. Esperen que ya le vamos a decir lo que hay que hacer. No van a esperar. Te das cuenta, es una revolución desde la demanda, y esa demanda lo que le expresan son los medios. Es oferta versus demanda. La oferta política sigue desglosada, se autoedice, se pone las pasos. 2 años absolutamente inútiles. 40 candidatos dando vueltas, todavía siguen algunos, 6 o 7. Al final va a terminar, ¿no es cierto?, con 2 candidatos, por supuesto, porque el sistema termina en 2 candidatos o en 3, esta vez van a ser 3, empatando los 3. Y ¿sabes qué? Yo creo que en ese momento vamos a ver que ese ejercicio de 2 años de pura campaña permanente, sin propuestas, sin ideas, sin gastar un gramo de legitimidad política en hacer las cosas, les va a costar la legitimidad política, porque va a haber fracasado. Va a ser una política muy desgastada, muy indignados los ciudadanos contra la política, no ganamos nada. Y voy a decir, ¿hubo más democracia? No hubo ninguna más democracia. Va a terminar siendo Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner definiendo quiénes van a ser. Si van juntos, si van separados, si sabes qué, no va a haber ningún candidato que no salga de alguna manera un proceso por más que vote la gente, va a terminar siendo cierto. Lo que todos los días están renunciando a la solidaridad, algunos salen, dicen, pero viene Rossi y viene yo, y bueno, quiero ver dónde está. Bien, ahora estas alianzas políticas que se dan en Corrientes, por ejemplo, Colombi Galantini, Colombi Canteros, Valdés Cantero, y hoy Canteros en el frente opositor al gobierno. ¿Cómo mira esto la gente? Bueno, vamos a ver, yo no tengo muy clara la idea, pero me parece que la gente lo primero que tiene que mirar es el aspecto positivo, es decir, encabeza el peronismo ya no una especie de bestia negra, un demonio que viene otro lado, sino el señor que ha sido vicegobernador tanto de Colombi como de Valdés.
O sea, hay algo de convergencia. Pero son opositores, Enrique, están en veredas totalmente diferentes, porque Mira, si él compartía hoy una política que hoy la cuestiona, y fue parte de una política que hoy cuestiona. La cuestiona porque está obligado por el ritual de ¿Y cómo la gente cree eso, que vos estés obligado? La gente no cree en eso. No cree. No cree en eso. La situación es complicada para la política, porque va a tener que convencer la política. Sí, claro. De que eso tiene algo de positivo. Si no la convence, porque no tiene, no porque digan que tiene, si no tiene nada de positivo, la gente va a ir a buscar otras expresiones, y esas expresiones ya las conocemos, las estamos viendo en Internet, por ejemplo, Milei. Claro. Milei que es el reflejo precisamente de este rechazo. Bueno, Milei va a representar el voto bronca. Yo no tengo dudas que va a cargar con el voto bronca que tienen todos. Exactamente. Y el voto bronca triunfó en Chile, en Perú, en Colombia, en México, en Ecuador. Toda la situación que vive en esos países es que los partidos no se pudieron poner de acuerdo. Vino un tercer candidato, que fue el maestro Castillo, que fue Petro, ahora Boric, que era un dirigente estudiantil generado por las calles, por la caída del sistema político, y ellos ocuparán el lugar. Porque, ¿qué pasa? Si llegan, suponete vos, Juntos para el Cambio, o el Frente de Todos con Milei, va a ganar Milei. ¿Por qué? Porque los que no votaron, los que quedaron terceros de las dos grandes fuerzas. Pero Milei es un tipo sin estructura, por ejemplo, pero te pasa que acá muchos jóvenes que van a votar por primera vez te preguntan quién es el representante de Milei en Corrientes. Pero ¿qué les importa? Si saben perfectamente que la política no les va a llevar nada. ¿Por qué está Petro? ¿Por qué está el maestro Castillo, que ahora está preso? Por eso no dura nada, ¿no es cierto? ¿Por qué está Boric, que es un dirigente de las calles del Partido Comunista? Sin estructura, sin nada, desgajado. Están allí precisamente porque en determinado momento la gente privilegia su protesta a su participación en la construcción de una alternativa. Esta es una política desesperada, basada en la emergencia, no es de acá. Cuando en Italia lo echan a Draghi, que fue uno de los grandes primeros ministros que ha tenido Italia en los épocas contemporáneas, no viene Berlusconi de nuevo, o de 5 Estrellas, no, viene lo del fascismo. Giorgia Meloni, una chica absolutamente desgajada de la política, se organiza un gobierno y está haciendo. El otro día, el domingo pasado, Giorgia Meloni llamó a los sindicatos, les mostró un decreto, este es el decreto de la reforma laboral, lo vamos a aprobar mañana, 1 de mayo, que es feriado, en gabinete. ¿Y sabes qué? Es una reforma que le vino bien, muy bien a los empresarios, muy bien a los trabajadores. El subió casi 10 puntos la popularidad, y lo que perdió fueron los sindicatos organizados y los empresarios organizados. Bien. ¿Qué está pasando? Es una política de exabruptos. Bueno, ahora, tu visión para el 11 de junio en Corrientes. Ratificar Valdés la buena gestión, la idea de los correntinos de sentirse. O sea que los candidatos que puso Valdés, la gente los va a votar no por los candidatos, sino por Valdés. Va a votar un sistema, va a votar a Valdés, básicamente, y le va a disculpar a Valdés que tenga figuras que a lo mejor no lo conocen, y lo piden porque saben que Valdés hizo eso. Claro, hay mucha gente que está en la lista que no se conoce, que no la conoce la gente. Por supuesto. Ahora confía en Valdés, ve que hay una continuidad del sistema, ve que el sistema político está funcionando, tiene muchos reparos, pero comparado con lo que podría ser o las alternativas que le ofrecen otros, van a forzar a Valdés a tener una gran elección. Pero entonces Valdés es el gran elector acá. Por supuesto, pero no es porque es una cosa autoritaria. Valdés lo hemos visto todo eso. No, por su imagen. Pesa la razonabilidad y la fuerza de la política para seguir dando de Corrientes un sentido de educación, que eso es importante. Claro. Melanie, ¿alguna pregunta para Enrique? Le tomo la palabra que...
Sí. Hola, buen día, Enrique. Quería preguntarle sobre, bueno, justamente estaba hablando sobre Milei y la verdad es que aquí con Corrientes en el Aire salimos a la calle a preguntar y los jóvenes decían, ¿no? Como el voto cansancio también, o porque ya están cansados de que los políticos que estuvieron o que están en el poder a nivel nacional no cumplen con lo que prometieron, entonces van a un voto nuevo, a gente nueva. ¿Cómo cree que esto va a afectar a los jóvenes, que de hecho ya está el padrón para poder consultar si aparecen o no, o corregir los datos? ¿Cómo cree que va a impactar esto? Bueno, se va a beneficiar de un electorado de esas características que ya se benefició en su momento el kirchnerismo y se benefició de Macri. Los jóvenes quieren alternativas y los viejos también queremos alternativas. No es que queramos cambio y por el cambio mismo, queremos alternativas, una sociedad que ofrezca alternativas. ¿Alternativas para qué? Y para realizarnos, para poder hacer lo que pensamos, lo que queremos. Los jóvenes buscan las alternativas con más fuerza que nosotros, que al fin y al cabo estamos viendo ciertas cosas con cierto fatalismo. A mí me parece que el joven apoyó así al kirchnerismo y por eso el kirchnerismo hizo esas elecciones extraordinarias como la del 2011, por ejemplo, con 52%. Y después acompañó a Macri. ¿Por qué? Porque veía la alternativa de salir de lo que consideraba un sistema esclerosado, vuelta sobre sí mismo, corporativo. Ahora ve eso en ningún lado. Entonces aparece Milei y dice, pero miren, yo no soy una gran fuerza política, pero voy a romper todo. ¿Se acuerdan cuando llegó Menem? Sí. Menem apareció, se subió en River vestido de blanco a la tribuna y gritó, vengo a destrozar los aparatos partidarios. Y fue un terror para la clase política. Decía, Menem, era la irracionalidad con esas patillas, de dónde venía, dónde íbamos, sin equipo, sin nada. Es un reflejo excesivo es como decimos, llevar la inteligencia artificial, prohibamos la inteligencia artificial. Son los cambios, son las alternativas que la gente tiene, por supuesto, interés en eso, tiene interés en que eso salga. Ahora, los poderes establecidos normalmente reaccionan con reflejos defensivos. La política se entra, como dicen en las fiestas norteamericanas, solo por invitación. Cuando decís una persona como un casamiento, una conferencia, dice by invitation only, solo por invitación. ¿Sabés qué? La política está bien en la Argentina, solo por invitación. Desde ahí no se hizo, nadie le invitó. Se metió, abrió, corrió a los patobicas y acá estoy. Y bueno, eso genera mucha gente que quiere oportunidades porque el paro, porque se ve en un canuto. Bueno, pues genera un interés. Vamos a ver qué pasa en las urnas. Hoy por hoy tienen el 18% para proyectar en más del 20%, y las dos fuerzas políticas cada vez más empatadas. 16 tenía en abril Juntos para el Cambio, 22 de Frente de Todos, han bajado los dos como 10 puntos. Enrique, ¿y ahora usted qué opina a través la manera de hacer política que tienen algunos candidatos a través de las redes sociales, quizás para llegar a los más jóvenes o a los que van a ingresar al cuarto oscuro por primera vez, a través de challenge en TikTok, en Instagram, Reels, haciendo bailes y demás? No creo que haya generado ninguna confianza ni nada, ni que los consideren más humanos. Es todo artificial. Ese candidato que sale con su cualquiera, todos son iguales, ¿no es cierto? Con su rubia recién comprada y un bebé recién nacido, es ridículo, es unas fotos. La gente ya no se traga eso. No, sí. Por supuesto. La gente ya trabaja, tiene experiencia, tiene los brazos llenos de cicatrices por las cosas que le han pasado y quiere alternativas. Y creo que hoy por hoy, bueno, el tema general es alternativa en Corrientes nuevamente. Casi todos los gobernadores le va a ir muy bien. Hay lugares como Neuquén donde ganó la oposición, pero el que ganó ha sido vicegobernador de Zapata. Claro. Y le ganó al vicegobernador de Gutiérrez. O sea, esa misma matriz, esos procesos son interesantes porque también la gente busca alternativas, aunque sea el mismo MPN que le dio la alternativa. Bueno, escribí un libro sobre Corrientes y yo te ayudo y te paso letra. Bueno, si ustedes me ayudan, me parece que fotos. Admiremos tanto el libro de Chiaramonte
como el libro de Pepe. De Pepe, claro. Lo de Pepe está increíble. Y sobre todo el estupendo diálogo que tuvieron con Liotti, que ese es otro libro para publicar. Claro. Eran dos correntinos hablando con total libertad, un acto lleno de gente de todo tipo. Muy interesante. Interesante. Enrique, un cariño, gracias. A ustedes, gracias. Hasta luego. Buenos Ahí está días. Enrique Zuleta Puseiro hablando un poco de todo, haciendo todo un análisis también de los elegidos, el libro de Pepe Ledesma, que generó bastante revuelo